tal, amigos míos? ¿Qué tal, amigas? Gusto de saludarles. Hoy día sábado, de mañana son alrededor de las 10:30, sábado 14 de diciembre del año 2019. Quisiera analizar un tema que lleva por título la Santa Biblia. Un tema un poquito más doctrinal, ¿no es cierto? Hoy en día, luego de la Revolución Francesa, donde se quemaron todas las Biblias, se pensó que efectivamente el cristianismo iba a decaer para finalmente morir, ¿verdad? Muchos filósofos ateos pensaron precisamente eso. La Biblia y los cristianos van a ser exterminados. Pero se equivocaron rotundamente. Hoy en día el cristianismo es cuando está más fuerte, ¿verdad? Ha crecido, se ha cimentado en la palabra santa, ¿no es cierto? Por eso es importante analizar un poco la Biblia precisamente. Y vamos a ir al Salmo 119, versículo 105, un versículo muy conocido que dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, para el salmista David, entonces, las Sagradas Escrituras era una lámpara para iluminar sus pasos, ¿verdad? Para iluminar su camino, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, una luz en el camino, en la senda cristiana, ¿no es cierto? Claro que sí, o sea, la Biblia es importantísima porque ilumina entonces la senda de todo cristiano, ¿no es cierto? Es importantísimo entonces las Sagradas Escrituras para el cristianismo hoy en día. Y Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, agrega lo siguiente de las Sagradas Escrituras. Fíjense lo que dice el apóstol San Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía según Pablo, entonces, y en realidad nosotros podemos leer desde el versículo 19 al versículo 21. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, la misma idea del salmista, ¿te fijas? Para Pedro entonces la santa palabra de Dios, y cuando está hablando de la santa palabra de Dios, yo quisiera recordarte que a esa fecha el Nuevo Testamento recién estaba empezando a escribirse, ¿ya? Cuando Pedro se refiere a que la santa palabra de Dios a la cual debiéramos estar atentos, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando el apóstol Pedro está diciendo estas cosas, prácticamente lo que existía para el cristiano era el Antiguo Testamento. No era más que eso. Lo que leían en la sinagoga los apóstoles en la era temprana del cristianismo era solamente el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando Pedro está diciendo aquí que la santa palabra es segura, se refiere evidentemente también al Antiguo Testamento, no solo al Nuevo Testamento, porque es curioso, para muchos cristianos les importa solamente el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento dice, no, esto es para los judíos. Perdón, pero aquí Pedro está hablando a todo el mundo cristiano.
Y está diciendo que la Biblia es la palabra más profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque agrega, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, hermano mío, fueron inspirados por el Espíritu Santo y constituyen la palabra profética más segura, a la cual todos los cristianos debiéramos estar atentos. Sí, porque ellas son las que van a alumbrar nuestra vida como cristianos. Van a alumbrar el camino, esa senda estrecha que Cristo nos dejara, ¿verdad? Claro que sí, es importantísimo entonces no pasar por alto estas advertencias que nos entregan los apóstoles y también nuestro Señor Jesucristo, cuando evidentemente en San Juan, estoy en Lucas, San Juan, capítulo 5, versículo 39, agrega el Señor lo siguiente, fíjate, escudriñad las Escrituras, y reitero, cuando Cristo está diciendo estas palabras, el Nuevo Testamento se empezó a escribir unos 20 años después de su muerte, de la muerte de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, se está refiriendo Jesús exclusivamente al Antiguo Testamento. ¿Te fijas? Exclusivamente al Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermano mío, si en tu iglesia te enseñan que solamente vale el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento ya no corre, te están mintiendo. ¿Ya? Te están mintiendo. Porque reitero, cuando Cristo dijo estas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Ni siquiera existía la idea de escribir el Nuevo Testamento. ¿Ya? Existía solo el Antiguo Testamento y Cristo nos aconseja, Cristo te aconseja, escudriñad, o sea, examinad las Escrituras, ¿ya? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia habla de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ya? Y debiéramos leer la Biblia toda. Y si no entendemos bien, debiéramos pedirle, como nos aconsejaba el apóstol San Pedro en el perdón, el día está fresco, amaneció nublado y con harta humedad, tal vez por eso sucedió esa tos, ¿no es cierto? Pero no es que esté resfriado, sino que debe ser simplemente el clima, una jugarreta del clima, ¿no es cierto? Claro que sí, por lo tanto debiéramos hacerle caso al apóstol San Pedro, que también nos decía, ¿verdad?, que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y son útiles para todos nosotros. Apocalipsis, fíjate lo que nos dice el último capítulo de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, los versículos 18 y 19. Cristo está hablando y dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. La Biblia no necesita otros libros para entenderla, ¿ya? A la Biblia no es necesario agregarle nada más, porque aquí Jesús mismo está aclarando que no se le puede añadir a la Biblia absolutamente nada. Te vuelvo a leer el versículo.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. A la Biblia no se le puede agregar nada de nuestra cosecha. Si estás en una iglesia donde te enseñan que para entender la Biblia tú debes leer el libro de los tres cochayuyos, por decir un nombre, ¿verdad? Abre los ojos, hermano mío, porque es evidente que te están mintiendo. La Biblia, y solo la Biblia es lo que tú necesitas, ¿ya? Tú necesitas estudiar la Biblia, toda, completa. A la Biblia no se le puede añadir nada, pero fíjate el versículo que sigue a continuación, el versículo 19. Dice Jesús, sigue hablando Jesús, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. A la Biblia no se le puede quitar nada. Por lo tanto, si tu religión le quita el Antiguo Testamento y no lo enseña, perdón, abre los ojos, hermano mío, ¿ya? Abre los ojos. Por eso el diablo se ha encargado que haya tantas religiones cristianas, ¿no es cierto? Más de 1000 religiones cristianas distintas que traen cada cosa. Abre los ojos. Tú necesitas la Biblia y solo la Biblia. A la Biblia no se le puede agregar nada ni quitar nada, ¿ya? Es el legado de Dios que el Señor te dejó para ti, ¿verdad? Cuando Pablo también en segunda de Timoteo está más acá, el capítulo 3, 3, versículos 15 al 17 nos dice, no, aquí está, empieza el 15. Nos dice lo siguiente, está hablando Pablo y se está refiriendo a su discípulo Timoteo. Y en su carta le escribe lo siguiente a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, la misma idea de Pedro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y te reitero, cuando Pablo está hablando ahora estas cosas, fíjate que se refiere al Antiguo Testamento. Él recién está escribiendo esta carta a Timoteo, sin saber siquiera que esta carta iba a pertenecer después, a incorporarse al canon bíblico cristiano. Pablo no tenía idea, pero Pablo, fíjate lo que le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez entonces Timoteo conocía las sagradas escrituras, conocía el Antiguo Testamento, y Pablo le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuán importante que los niños también lean la Biblia. Adaptada, por cierto, a su nivel, ¿no es cierto? Claro, porque si un niño pequeño se empieza a leer el Génesis, ¿verdad? El Deuteronomio, tal vez no lo va a entender bien, pero que empiece con los Evangelios, que empiece con los Salmos, y ese niño va a entender, sí. Y lo que no entienda le puedes enseñar tú. Toda la escritura, dice el versículo 16 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate, primero le decía que las escrituras lo puede hacer sabio para la salvación a Timoteo. Y después le está diciendo que las escrituras ya son inspiradas por Dios y que son útiles para enseñar. ¿Qué mejor que la Biblia para aprender de Dios? Yo incluso he conocido gente que ha aprendido a leer y escribir gracias a la Biblia. Porque antes de conocer el cristianismo eran analfabetos, ¿verdad? Pero que luego de conocer el cristianismo, en su interés por conocer directamente la Biblia, aprendieron a leer en ella. ¿Te fijas? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para examinar nuestro corazón, ¿verdad? Para convencernos de nuestros errores, para corregir, dice, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué interesante! Por eso es que Jesús mismo en Mateo capítulo 7 nos dice estas palabras tan sabias, ¿no es cierto?, de Mateo 7, los versículos 24 al 27, cuando nos dice Jesús ahí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, le compararé a un hombre prudente, o sea, a un hombre inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Como vemos entonces, aquí Cristo habla de que un hombre prudente es aquel que escucha la palabra de Dios o la lee y le obedece. Un hombre insensato es aquel que escucha pero no le hace caso, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿te fijas? Ese es un insensato. Aquel que oye la Biblia, aquel que oye la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras y no le obedece o no le importan, bueno, ese tal es un insensato para nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Claro que sí. Entonces es importante veamos también Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Aquí Pablo está hablando en Romanos y dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose precisamente al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Te das cuenta? El Nuevo Testamento recién se estaba escribiendo. Pablo recién estaba escribiendo el libro de Romanos varias décadas después de la muerte de Jesús. 2 o 3 décadas después. ¿Ya? Entonces, aquí Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que yo desconozca o desvalorice el Nuevo Testamento. No, ambos están a la par, ¿ya? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento valen lo mismo. Ambos son el legado que Dios nos ha dejado, ¿ya? Por ello es que el Nuevo Testamento tiene tantas citas del Antiguo Testamento, ¿ya? El Nuevo Testamento es riquísimo en citas del Antiguo Testamento, de textos que aparecen en el Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Fíjate para todo lo que sirve la Biblia, ¿ya? Antes ya habíamos visto que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sirve también para hacernos sabios para la salvación, o sea, entender el plan de la salvación, en otras palabras. Pero aquí Pablo enseña otras cosas. Dice que la Biblia también nos entrega paciencia, nos entrega consuelo, consolación de las Escrituras y nos entrega esperanza. Sin esperanza no podemos vivir en esta tierra. Y la Biblia está llena de promesas, de esperanzas para el cristiano. ¿No es cierto? Claro que sí. Las Escrituras nos entregan paciencia y también consuelo. ¿Cuántas veces he tomado la Biblia después de un gran dolor para recibir consuelo directo de Dios, ¿verdad? Sí, la Biblia nos entrega consuelo, la Biblia nos habla de Dios. Por eso el Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la segunda venida está cerca, hermano mío. Cristo ya está a las puertas. Cristo está por venir a esta tierra, ¿ya? Para poner fin al pecado, al sufrimiento humano, al dolor, a la enfermedad, para poner fin a la injusticia. Cristo está a la puerta. Por eso es que Cristo mismo nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, o sea, obedecen las cosas en ella escritas. Sí, es feliz entonces, porque bienaventurado significa eso, feliz, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Es feliz las personas que no solo oyen la palabra de la profecía, que no solo la leen, sino que también la obedecen. La Biblia representa, registra la voluntad de Dios para todo, para cada uno de sus hijos. Cuán importante es que seamos obedientes entonces a lo que las Sagradas Escrituras nos dice. Realmente el sol salió con todas sus fuerzas ahora y me está achicharrando, ¿no es cierto? Veamos qué nos dice Isaías 40. Isaías 40, más atrás, 40, verso 8. Dice el profeta Isaías, el tremendo profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A través de la historia, ¿verdad? Han habido mucha gente que ha pretendido destruir la Biblia. En la Edad Media, por ejemplo, nadie podía leer la Escritura. Estaba prohibido. Solo los sacerdotes tenían acceso a ella. El vulgo, el pueblo, no podía hacerlo, ¿ya? Solo a escondidas. Cristianos como los valdenses se encargaban de leer la Biblia en su idioma y de enseñarla. Pero por lo general, en su mayoría, el cristianismo tenía prohibido leer la Biblia, salvo por los sacerdotes, y ellos eran los encargados de impartirla. Perdón, pero la Biblia es un legado para ti, para todos nosotros, ¿ya? Claro que sí. Luego con la Revolución Francesa, en que se quemaron todas las Biblias, en Revolución Francesa, en la cual, en el templo de Notre Dame, ¿verdad?, de Nuestra Dama, en castellano, precisamente en ese templo que se quemó,
es el año pasado, ¿no es cierto? En ese templo, o este año, no recuerdo bien, pero que se quemó, se incendió, ¿verdad? En ese templo donde se endiosó a una mujer semidesnuda, ya como la diosa de la razón, y se quemaron millones de Biblias, todas las Biblias que se encontraron, y se saquearon todos los templos, y se obligó a los curas a casarse con sirvientas, y donde sucedió tanto horror en esa hecatombe, en esa anarquía que se produjo en la Revolución Francesa, porque te reitero, eso de igualité, eso de igualdad, fraternidad, hermandad, todo eso fue falso. Ahí no se practicaron tales cosas, ¿ya? Hermanos míos, pero la Biblia es clara. Luego entonces, luego de la Revolución Francesa, los iluminados pensaban que el cristianismo iba a desaparecer, que ya nunca más nadie iba a interesarse en la Biblia. Pero las Sagradas Escrituras tienen esta profecía. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa profecía se ha cumplido fielmente hasta el día de hoy. No existe ningún libro en la historia humana que haya sido más traducido a todos los idiomas del mundo prácticamente. No existe libro que haya sido más vendido como las Sagradas Escrituras. Sí, no existe ninguno que siquiera le llegue a los talones, como decimos nosotros los chilenos. La Biblia es el bestseller de los bestsellers. No hay otro libro que haya sido tan traducido y tan vendido y tan difundido a través de la humanidad. Precisamente esta promesa del Señor nos asegura eso. Vuelvo a leer: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Claro que sí. Vamos a leer finalmente un texto en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y con eso vamos a terminar. San Juan 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué extraordinaria promesa de nuestro Señor Jesucristo, precisamente escrita en las Sagradas Escrituras. La vamos a analizar. Dice ahí: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Amas tú a Jesús? Fíjate lo que debemos hacer. Y respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, o sea, mi palabra obedecerá. Y mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quieres ser amado por Dios realmente? Pues entonces lee la Biblia y obedécela. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo te dice a ti. Si tu pastor te dice: no, el Antiguo Testamento no corre, recuerda lo que Cristo está diciendo aquí, ¿ya? Recuerda todos los textos que hemos analizado en esta mañana de sábado, ¿ya? Porque te vuelvo a reiterar la palabra de Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Cristo quiere hacer morada contigo y con su Padre. Cristo quiere morar con su Padre en tu corazón. De ti depende, ¿ya? En gran medida eso se cumplirá en que leas la Biblia, estés dispuesta a aceptarla completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y que estés dispuesta a obedecerle, ¿ya? Porque no basta con leer la Biblia. El diablo también la conoce, también la lee, ¿ya? Pero no le hace caso, no le obedece. Cuán importante es que tú y yo no estoy exento de eso, a que obedezcamos lo que las Sagradas Escrituras nos dice, ¿verdad? Claro que sí. Reitero, la Biblia hoy en día es el bestseller de los bestsellers. ¿Ya? Es el libro más vendido. Y es el libro más leído por miles y miles de millones, por miles y miles de cristianos, mejor dicho, o millones de cristianos. Porque en realidad los cristianos en su totalidad no somos más de 2.000 millones de seres humanos, ¿verdad? Por lo tanto, no son varios miles y miles, como estaba diciendo antes, de millones, sino que somos millones los que leemos la Biblia, claro. Ojalá sea todo el mundo, para que nadie se pierda. Pero te reitero, si tú quieres ser amado por Dios, entonces lee la Biblia, obedécela, porque de esa manera Cristo y su Padre vendrá a tu corazón a morar en tu vida. ¿Ya? Recuerda que la Biblia sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, para darnos paciencia, para darnos consuelo, para darnos esperanza. Porque sin esperanza el ser humano no puede vivir. Y la Biblia te da una esperanza de que pronto el Señor regresará a buscarte, que es el siguiente tema que yo espero tomar luego de este. ¿Te parece entonces que inclinemos la cabeza y tengamos una conversación con Dios? Inclina la cabeza y cierra tus ojos. Maravilloso Dios, te doy gracias por este santo sábado, Señor. Te doy gracias por estar con tus hijos aquí. Te imploro que tú los bendigas a cada uno de ellos, sobre todo, Señor, los que están a la distancia, que los bendigas, los fortalezcas, los acompañes, les ayudes a leer la Biblia, a aceptarla, a entenderla, que tu Santísimo Espíritu, que se ha encargado de enseñarme la Biblia, de instruirme en ella, también sea el que los instruya a ellos, ¿ya? De tal forma que puedan aceptar no solo el Nuevo Testamento, sino que también el Antiguo. Porque, oh Padre Celestial, ambos son inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios que escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron guiados por ti mediante la acción de tu Santísimo Espíritu. Y es mediante la acción de tu Santísimo Espíritu como todos nosotros los cristianos podemos entenderla. Padre Celestial, gracias por todo, por Jesús. Amén.